Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Muy bien, seguimos nosotros en Proyecto Federal, hablando de salud, lo prometido como al inicio del programa les habíamos dicho. Vamos a hablar en este momento con la doctora Patricia Dominicini. Vamos a hablar de lo que, si yo se los digo como realmente se llama, decir, ¿de qué me está hablando? Herpes zóster. Pero realmente estamos hablando de la tradicional y conocida culebrilla. ¿Cómo estás, Patricia? Bienvenida. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Bueno, a ver, le decimos culebrilla al herpes zóster, ¿no? Sí. Que hay tanto mito por ahí, tanta cosa, ¿no? Que ahora te vamos a preguntar, porque realmente esto del mito hay que ver cuán real o no es. Sí. Vamos a definirlo, ¿no? ¿Qué es el herpes zóster? ¿Qué es la culebrilla, tradicionalmente conocida, que es lo mismo? ¿Cómo aparece, cómo afecta y cuáles son las prevenciones que se deben adoptar, Patricia? En realidad el nombre real es herpes zóster, ¿sí? Herpes Sí. porque, bueno, proviene de una familia de microorganismos, particularmente de virus, ¿sí? Es una derivación, es un pariente de la varicela. De ahí a lo mejor uno puede comparar la manifestación clínica que podemos tener, estas pequeñas pústulas o granitos, ¿no? Que son molestos, que pican mucho, con los que aparecen cuando una persona tiene varicela. Es lo que te ¿no? iba a preguntar. Sí. Sí. La única diferencia, podríamos decir así, es la localización. Si bien se localiza o puede manifestarse en distintas partes de la piel, siempre son partes que están muy relacionadas con algún conducto nervioso. O sea, esto que pasa con el herpes zóster o culebrilla es lo que no pasa con la varicela. La varicela tiene una distribución a lo mejor mayor, ¿sí? ¿Es expansible? ¿Se va expandiendo la culebrilla? ¿Es real esto? Sí, va creciendo, que también esto tiene que ver un poco con el mito. El hecho de culebrilla es porque va formando así como una línea que uno asemeja a una culebrita, digamos, ¿no? Por eso sí. Es el nombre. El mito está que todo el mundo se asusta, ¿no? Porque, no sé si te referirás a ¿no? Que no, porque esto crece, da vuelta, y si se junta la cabeza con la punta, ¿no? Sí, sí. Ahí termina de dar la vuelta, sonaste. Claro, bueno, eso es parte del mito y que tiene que ver más que nada con la historia. Aparentemente en aldeas de la Edad Media surgió algo así, pero bueno, eso estaba relacionado con un tipo de cáncer, nada que ver con la culebrilla que uno conoce actualmente y que es esta cuestión viral. ¿Sí? Sí, porque estamos viendo imágenes, ¿no? Y no solamente la vemos en la parte de la cintura donde generalmente uno piensa que se puede dar, sino en distintas partes, ¿no? En el rostro, distintas en la espalda. partes, y como en esta fotografía que estamos viendo, el chiquito Claro. que se está rascando, son muy molestas. El dolor puede llegar a ser punzante, puede atacar zonas pequeñas. Lo que uno tiene que tener en claro que siempre se va a ubicar al lado de algún cordón nervioso. Por eso provoca tanto dolor. ¿Sí? Siempre en un cordón Siempre nervioso. donde hay algún cordón nervioso, Ahí chico, sí. o lo que sea, bueno, ahí se va a ubicar, ¿sí? La manifestación clínica, la manifestación externa, que son estos granitos que a veces pueden ser como pequeñas ampollitas que pueden supurar, bueno, sí son molestas, pero molesta mucho el dolor, pero vuelvo a repetir, porque están cerca de un cordón nervioso. Entonces, por lo tanto, hay una transmisión nerviosa que llega al centro de dolor a nivel del cerebro y obviamente la señal que manda es importante y uno siente este dolor. ¿Cuáles son los primeros síntomas, Patricia? Es muy raro y no suelen ser siempre los mismos, ¿no? A veces aparecen como una ligera, uno puede ver como una ligera erupción que no le da mucha importancia porque es una zona pequeña. Lo más característico es el dolor y que a veces pueden ser también dolores difusos. Por ejemplo, hay muchas personas que pueden manifestar como un dolor intestinal, por ejemplo, ¿sí? Un fuerte dolor intestinal que no hay, digamos que no pasa con los antiespasmódicos más comunes que uno puede llegar a tener en casa, que el paciente suele caer en una guardia médica y que el médico es tan inespecífico que Claro. el médico vuelve a prescribir los mismos... Porque no está seguro que es exactamente este tipo es que de no hay herpes, algo ¿no? claro, o sea, Claro. muy raro que uno surge. Hay pocos son los médicos, en lo que yo conozco, digamos, pocos son los médicos que frente a esto que es tan inespecífico, de repente le digan al paciente, a ver, muéstreme la espalda, muéstreme el estómago, ¿no? La parte externa, en lugar de hacer de palpar o los intestinos y demás, muéstreme así. De repente suele haber
alguna manifestación como puede ser una pequeña ampollita, un pequeño sarpullido, que entonces el médico ahí puede, digamos, prenderse la lamparita y decir, esto es culebrilla. Prevención ninguna. Claro, Ninguna, es un virus. porque aparece, es un virus no que hay aparece. vacuna. Ahora, ¿cuál es el tratamiento y cuánto tiempo tarda ese tratamiento hasta que el paciente, bueno, vuelve a la normalidad, ¿no? Y esto es lo que pasa con las enfermedades virales. Al ser producido por un virus, el virus muchas veces uno lo tiene en el organismo y dependiendo si estamos en un estado inmunodeprimido, por X causa, no necesariamente por enfermedades preexistentes, pero bueno, sí, estamos próximos a un estado gripal. En ese momento en que estamos inmunodeprimidos es como que el ciclo de reproductor del virus entra en el de nuestras propias células y eso le permite replicarse y reproducirse y entonces manifestarse. Hasta que, bueno, se manifiesta y muere, bueno, es el ciclo viral, el ciclo de vida viral. Entonces, uno más que tomar medidas paliativas frente a esto, no podemos hablar de ningún tipo de medida preventiva. ¿Sí? ¿Es contagioso o no? En general no es contagioso, a menos que uno esté a lo mejor estoy diciendo, ¿no? En contacto con el líquido que está dentro de esas ampollas, pero depende también del estado del paciente, ¿sí? En esto, ya te digo, no hay formas de prevenir, ¿no? Es lo paliativo. Te hago la pregunta que te tengo que hacer porque no me queda otra. Yo me imagino. Y sabes lo que te voy a preguntar, ¿es verdad lo de la tinta? De la tinta china. Y la tinta ¿Es cierto o no? Es cierto en el sentido de que como las tintas tienen ciertos elementos metálicos tóxicos para el ser humano, como puede ser pequeñas cantidades de plomo, inclusive de mercurio, antiguamente, esto que yo comentaba antes, en la Edad Media, en la Edad Antigua, bueno, se empleaban estos elementos que lograban ser tóxicos y a lo mejor lo que hacían es generar un medio que impedía el crecimiento de este microorganismo. Claro. Ahora, otro asidero científico que diga, bueno, acorta el tiempo de manifestación o no, y bueno, es entre comillas, o sea, ahí es donde uno se aparta de lo que es estrictamente científico y cree o no cree. Por ahí está la creencia también, ¿no? Cuando exacto. los padres en otras épocas, recordemos, bueno, y al no tener el conocimiento de ir a un profesional médico, llevaban a su hijo, por ejemplo, a la famosa curandera, claro, ¿no? A la tradicional o corriente curandera, cosa que, a ver, no es quien te va a curar un profesional, un médico. Va a curar el médico o va a curar el mismo proceso del virus. O sea, eso, digamos, que si la persona quiere ir a una curandera, entre comillas, o a la vecina que tenemos que sabe cómo y demás, bueno, que vaya porque no le va a hacer daño, que no se quede con eso solamente, ¿sí? Que consulte obviamente al médico. El médico en esos casos, tratándose, si el diagnóstico es realmente un herpes virus, en este caso el herpes zóster, bueno, lo que va a prescribir serán antivirales, ya sea por vía oral o antivirales de uso externo, en forma de crema o pomadas, dependiendo. Bueno, y eso va a calmar el dolor. Muchas veces pueden prescribir también la vitamina B12, perdón, la B12, que entonces lo que hace es como fortalecer la parte nerviosa y evitar que duela tanto, porque dependiendo de la zona suelen ser muy dolorosos, ¿sí? A veces hay personas que suelen sufrirlo en lo que es la órbita ocular. Uy, qué dolor, y es muy doloroso. Me imagino. Muy doloroso. ¿Hay alguna edad predeterminada que pueda aparecer o no? No, en cualquier momento sí puede aparecer. Y no es raro que esto venga aparejado con algún otro tipo de manifestación. Por ejemplo, es muy común que cuando aparece en la zona estomacal o en la zona intestinal, la persona después de esa manifestación que ve a nivel dérmico, de repente tiene problemas gastrointestinales o diarreas o vómitos, y esto es el virus que actuó, el virus que actuó. Lo mismo en las personas mayores, esto hay que aclarárselos bien para que no tengan miedo, suele quedar la llamada neuropatía postherpética, o sea, sufren de la manifestación del virus, sufren todo el dolor y por años siguen en esa zona donde fue afectada, siguen con molestias. Esto no es raro y bueno, tienen que soportarla. Patricia, quiero agradecerte muchísimo por haber venido el día de hoy y realmente muy interesante lo que nos has contado. Bueno, gracias por invitarme. No, gracias a vos por estar. Hacemos un pequeño corte en
Proyecto Federal. En el próximo bloque, Gustavo Idoyaga, y vamos a seguir hablando de temas relacionados con la actualidad económica en nuestro país y en el mundo. Ya venimos. Bueno, retomamos acá en Proyecto Federal. Primera pregunta, ¿no te pasó que cada vez vienen los contenidos más chicos? Porque en una época te decían los envases más chicos. Ahora los envases parece que vienen igual, pero el contenido es menor. O vamos al sector farmacéutico. ¿No te pasó que antes venían 30 comprimidos y después pasó a 28 comprimidos? Bueno, técnicamente, después lo voy a presentar. Técnicamente se llama reduflación. En definitiva, como decían nuestros abuelos, bueno, la engaña pichanga, tenemos que inventar algo para subir el precio de manera oculta, reduflación. Otro de los temas también que seguro le debe estar preocupando a ustedes, a todos los padres, a todas las madres, es la canasta básica escolar. ¿Cómo está compuesta la canasta básica escolar? Ahora que comenzó el colegio, algunos ya han comprado todo, otros fueron racionalizando la compra hasta llegar a completar esta canasta básica escolar. Bueno, estamos con Miguel Calvete, titular de INDECOM, Instituto de Estudio de Consumo Masivo. Por eso le quería contar a ustedes lo importante de no solamente escuchar la macroeconomía, sino bajar los pies a la tierra, hablar de la micro con Miguel Calvete. Reduflación, bueno, el término seguro que allá detrás de la pantalla no entienden nada, pero el concepto lo tienen recontra claro, ¿no? Pero bueno, vos podés traslucirle y aclararle a la gente, bueno, ¿cómo es este proceso de reduflación? Bueno, reduflación, nosotros damos a llamar reduflación desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivo a justamente este fenómeno que se está dando en el último año, diría yo, con más intensidad, que es la reducción de los contenidos de los productos, la menor cantidad de productos, una disminución de productos y el no cambio de packaging. Si analizamos con el tiempo, desde hace más o menos entre 4 y 5 años, encontramos un cambio de packaging como una nueva modalidad de comercialización, siempre acompañando estas situaciones, acompañaba coyunturas económicas, es decir, para mantener los precios, las empresas reducían contenidos, reducían envases, cambiaban packaging y había siempre una inflación encubierta. ¿Por qué? Porque nunca es proporcional la reducción del contenido a la reducción del precio. El precio siempre se reduce menos que el contenido. Pues vamos a explicarle a la gente para traducirlo. Si se redujo el contenido en un 10%, eventualmente el precio se reduce en un 5%. Exactamente. Entonces tenemos una suerte de una inflación encubierta en un 5%. Más allá de la inflación habitual. Correcto. Que está en un promedio entre 1,5 y 2%. Diría que en los últimos 5 años en Argentina ese es el promedio. Anualizado de inflación. Algunos años con mucha más inflación, otros con menos. En el caso de la reduflación, lo que hemos encontrado en los últimos 6 meses es que prácticamente el 70% de las industrias, tanto de alimentación como en lo que es limpieza, higiene personal e higiene hogar. Y en la industria farmacéutica también. Y en la industria farmacéutica es un caso especial, porque ahí interviene también en muchos casos los médicos en este fenómeno. Pero lo que hemos encontrado es que se han reducido los contenidos, no la reducción del paquete o del packaging puntualmente. ¿Qué ocurre? El consumidor cuando va a un supermercado tiene un comportamiento periódico, repetitivo, sobre todo las franjas etarias de más de 55 a 75 años. Ese comportamiento hace que uno vaya y compre, que adquiera el producto de la góndola. Muchos ya tienen el layout, el mapeo del supermercado y saben a dónde ir a buscar las cosas. Las industrias, aprovechando esta situación, no cambian los envases, reducen el contenido, no reducen los precios de la misma manera, pero el tema que hemos detectado, que hay incluso hasta casos donde aumentaron los precios y redujeron los contenidos, de ahí lo de reduflación. Hay una legislación, obviamente tanto el Código Alimentario como la Ley de Defensa del Consumidor explicita taxativamente cómo debe ser la descripción y cómo se debe rotular cada producto y cada packaging. Obviamente las industrias
optan por la tipografía más pequeña prevista por la legislación, y no, si bien no es una infracción, desde INDECON, el Instituto de Estudio de Consumo Masivo y asociaciones de consumidores, estamos poniendo sobre el tapete porque consideramos que encuadraría en lo que es publicidad engañosa. Este engaño visual, entendemos que es una publicidad engañosa. A ver, disculpa, voy a repetir lo que vos decís y me corregís si lo interpreté mal. Vos mencionaste que a partir de determinada edad hay una conducta repetitiva. En esta conducta repetitiva voy a la góndola, encuentro una caja, un paquete del mismo tamaño, pero dentro tiene menos. Exacto. Y aumento de precio. ¿Es eso? Exacto, exactamente. Si bien está descrito que hay un menor gramaje, constituye un engaño visual, porque no se cambió el packaging. Entonces lo que se está buscando justamente es que la legislación sea más específica. Cuando hay un cambio de gramaje, necesariamente tiene que haber un cambio de packaging. Esto lo vemos mucho en productos lácteos, por ejemplo en yogures, vemos que es la misma cantidad de cereales, pero vemos que tienen como un pie, una suerte de pie el pote. Con menos yogur. Con menos yogur, entre un 10 y un 15%. Si eso lo proyectamos en la industria láctea, es una industria característica y típica de consumo masivo, en cientos de miles de unidades, obviamente genera una ganancia mayor, un markup mayor para la industria, pero por otro lado un perjuicio y una inflación encubierta para el consumidor. En el caso, por ejemplo, de productos deshidratados como sopas o purés deshidratados, de 8 porciones bajaron a 6 porciones. En el caso de estos galletitas que suelen venir de a 3, que cuando vamos a comprar son 3 paquetes, si vemos cómo era la oferta anterior y vemos la oferta actual, vemos que hay un 10% de producto menos. Hay muchos productos que en el caso de detergentes se ve mucho también, este tema. No hay muchas marcas propias de los supermercados, que es donde mayor situaciones se dan de este tipo, donde hubo justamente se mantuvo el packaging pero se redujo. En el caso puntual de los medicamentos, que es un tema que vos muy bien dijiste, encontramos que los productos que venían, por ejemplo, 30 comprimidos, pasaron a venir 20 comprimidos. Pero por lo general las prescripciones se basan en módulos de 30, 40, 50, los tratamientos. Razón por la cual le obligan al paciente, no puede comprar uno de 20, tiene que comprar 2 de 20 y ya le sobran 10. O sea que ese producto que uno compra además, necesariamente tiene un impacto en el bolsillo del asalariado, en muchos casos en los jubilados. Y ahí hay también un cierto grado de responsabilidad médica, ¿no? ¿Por qué? Porque si analizamos más allá, obviamente la responsabilidad primigenia es del laboratorio, donde lógicamente esos 2 unidades de 20 productos le dejan mucha más rentabilidad que uno de 30 productos. Se está dando mucho eso, se ha dado también en el caso de algunos medicamentos que encontramos que no hay de 10 miligramos, hay de 5 miligramos, obligan a tomar 2 unidades de 5 miligramos. Claro. Y ahí es donde encontramos en muchos casos también prescripciones médicas, o sea que médicos que están involucrados en esto. Por eso es importante acudir a las distintas asociaciones de consumidores, y sobre todo en el caso de lo que es consumo masivo, de lo que es el almacén, el supermercado, el día a día en el consumo, analizar muy bien y hacer una compra planificada y obviamente poner sobre el tapete esto que estamos hablando, ¿no? De exigir que se modifique la ley o por lo menos se aclare a través de la Dirección Nacional de Defensa de Competencia este tipo de situaciones. Bien, clarísimo, clarísimo. Ahora hacemos un vuelco de página. Vamos para todos los papás, las mamás, la canasta básica escolar. Le vamos a pedir a la producción, si lo tenemos en el piso. Si no, tengo acá la tablet que se está quedando sin batería, se lo puede ponchar acá la cámara. Y vamos a hablar una canasta básica. Acá está viendo, sí, ahí se está viendo, bien. Muy bien. Una canasta básica. ¿Por qué no nos explicás un poquito cómo está compuesta? Bueno, la canasta escolar tiene 2 grandes componentes, que son todo lo que es indumentaria. Bien. Y lo que es útiles. Bien. Puntualmente. Acá tenemos, a ver, mientras que vas hablando y demás, va ponchando acá. Tenemos, bueno, lo más caro que veo acá es la mochila, 1.100 pesos. ¡Wow!
Bueno, nosotros a través de Indecom hemos tomado precios promedio, tenemos una canasta... Vamos a agrandar ahí en la pantalla, ahí está, ahí lo vemos, bien. La mochila, 1.100 pesos. Después tenemos, para seguirlo acá, el guardapolvo. ¿Cuánto dice acá? 310, ¿no es cierto? 310 pesos, bueno, zapatillas. Bien. Las medias, los pares de medias. Bien, el pantalón de gimnasia. A ver, estoy viendo acá, el buzo de gym y la remera blanca, 3.120 pesos. Esto tomado como productos de marca o productos de una calidad superior. Encontramos productos de segundas marcas donde los diferenciales son aproximadamente un 30%, la canasta de indumentaria ronda los 2.200 pesos. Bien, o sea, de 3.120, de 3.000 a 2.200. A 2.200. Bien, vamos a los útiles. Y en el caso de los útiles... Tengo acá, pero a ver, para recordar un poco, canopla, ya hace tiempo que no usaba la palabra. La palabra canopla o cartuchera, ¿no? En la época nuestra era cartuchera, ¿no? Cartuchera, canopla, pegamento, bolígrafo, lapicera con cartucho, caja de lápices, a ver si lo vemos ahí en la pantalla, juego de regla, témpera, 5 colores, acuarela, marcadores, tijera, goma de borrar, lápiz negro, grafito, cuaderno rayado, 50 hojas, cuaderno espiralado, bloc de hojas, carpeta anillada y repuesto. Ahí tenemos todos los productos que integran la parte de útiles. Esto es una canasta de útiles para escuela primaria y secundaria. En el caso del secundario es aproximadamente un 15% menos, es más cara la canasta primaria. Y tenemos justamente dos situaciones. A ver si toma, disculpa, a ver si la cámara toma esta imagen, a ver si toma esta imagen. 4.185, acá publicado por Indecom, con el dibujo correspondiente de la canasta básica escolar. Ese es el costo de la canasta, tanto de útiles como de indumentaria. Lo que hemos encontrado es una inflación interanual promedio de 28%, es decir, fue un poco más que la inflación, prácticamente acompañó la inflación. Ocurre que este tipo de seasonal o producto de temporada lo analizamos todo junto y no con la inflación por goteo, como se suele ocurrir con los alimentos, ¿no? Encontramos un 28%, encontramos sí diferenciales en el caso de estas cartucheras o canoplas y algunos, algún tipo de cuadernos y demás ligados a licencias, ya sea de películas cinematográficas y demás, que son de moda, nosotros la tomamos como premium. Esas han aumentado porque en su mayoría son de origen importado y ahí encontramos sí promedios de 30 a 32% de incremento interanual. En el caso de segundas marcas rondan los 24 puntos, que ni más ni menos que acompañó la inflación. Lo que sí hemos detectado desde Indecom, este relevamiento lo hemos hecho sobre puntos de venta que son distribuidores, mayoristas, que venden justamente a los puntos de venta minoristas. Y lo que sí hemos encontrado, dicho por los propietarios, los titulares de estas firmas, que ha crecido la venta minorista en los puntos mayoristas, es decir, se están organizando, al igual que la industria de la alimentación, los mayoristas hoy tienen un protagonismo más alto. Creció casi 40, en el caso de librerías, casi 40 puntos la participación de los mayoristas. Del canal de los mayoristas en el canal minorista, que son básicamente padres de determinados grados o cooperadoras, incluso algunos colegios. En el caso de textos, hoy se está dando, es algo bastante más periódico, se suele dar siempre los pools de compra por lo general desde los colegios directamente, pero en el caso de útiles e indumentaria no se daba y se está dando este último año. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, señores, concluyó el programa del día de hoy, nos vemos la semana que viene acá en Proyecto Federal. Chau, chau.